Que a ver, hay que decirlo, Pumas sin delantero y teniendo que ahí utilizar ases bajo la manga para poder resolver. ¿Qué tal? Primero, buenas tardes, Aranza, Munir, Ángel, un gusto estar con ustedes. Sí, la verdad que desde que empezó el partido, Pachuca controló, dominó el juego. Me parece que se equivoca en el planteamiento Efraín, porque juega con un sistema muy cerrado, tratando de que los laterales ataquen, pero poco podían hacer. Entonces creo que de ahí se equivocó. Cuando Pachuca empieza a hace el primer gol, hace el segundo gol, ya prácticamente estaba definido, revivió un poco con ese 3-1, pero la verdad que Pachuca fue superior, un Pachuca diferente a lo que estaba haciendo en los últimos partidos en el torneo. Y este Pachuca sí es más parecido a lo que era, ¿no? Y Pumas realmente con los suspendidos, que creo que un jugador fundamental es Carrasquilla, y que no tenía un centro delantero, y que el centro delantero puso dos centrodelanteros que no tenían altura, pero le querías tirar centro y no van a cabecear. Entonces creo que hubo ahí algunas deficiencias, pero es normal porque tenía que hacer algo, ¿no? O sea, tenía que plantear un buen equipo que no le alcanzó. Qué difícil es cuando tu mejor hombre no sale en su noche. Entendíamos lo que pasó con Keylor Navas, con la eliminación de Costa Rica. A mí me parece que en el segundo gol se equivoca. Decíamos que Pumas quizás se podía poner en el marcador en táctica fija, ¿no? No teniendo delantero, que para mí sería también un pretexto, porque cuando Pumas tuvo plantel completo tampoco lució, tampoco fue un buen equipo. Cuando tuvo a Macías, cuando tuvo al Memote, no tuvo ese buen fútbol. Y Keylor Navas en las intervenciones que nos tiene acostumbrados a evitar los goles, bueno, pues sí me parece. Igual sacó 2 o 3 tiros de media distancia muy buenos, que fueron difíciles, sí. Fueron difíciles al rincón, que Pachuca utilizó ese recurso y en la transmisión lo decíamos que era importante los tiros de media distancia. En eso se comportó bien, pero sí, yo creo que en dos de los 3 goles. El segundo, ¿no? Que quizá con las dos manos para. Digo, es muy potente el disparo. Haber hecho algo más, aunque la pelota se mueve, pero me parece que. Pero es muy raro. Entonces, de Keylor Navas esperas justamente la línea más segura. Ayer lo decíamos, un bloque medio bajo, sin dejar tantos espacios, asegurando que Keylor Navas te va a dar la seguridad de que por lo menos te acerques a una tanda de penales. Lo que decías, sí. Intentas jugar por las bandas, ok, ¿a quién vas a abastecer? Cuando no tienes 9. Ahora, creo que el torneo es un reflejo de mala planeación, no solamente de Efraín, sino también de la directiva, porque no puede ser que uno de tus refuerzos sea Ramsey, y cuando llegas a una etapa de instancia de vida o muerte, no está Carrasquilla, ¿quién es tu enganche? Sí, no, y Ramsey que durante todo el torneo... Que tampoco hubiera servido de mucho Ramsey claro, ayer, ¿eh? Pero entonces estás justificando por ahí. O sea, entonces aquí vendría la pregunta, ¿qué tanto acaba siendo la culpa por parte de Efraín Juárez? Porque acaba teniendo 5 partidos ganados, solamente 6 empatados, 6 perdidos. El tema de que tienes que empezar a traer a un Santiago López porque no tienes delanteros y entonces a este joven de 20 años le dices, vente para acá. Y no tienes como tal a tus piezas, a tus recursos, pero esa es la justificación. Efraín Juárez no debería de tener más capacidad para poder de alguna manera ver cuál es la fórmula para echar a andar el equipo o el convencimiento, porque cuando no te dan los recursos muchas veces se supone que es el tema de la mentalidad y la comunicación. Yo creo que un técnico, cuando se ven sus mejores argumentos o la mano, es cuando no tienes muchas herramientas y haces un buen torneo o un buen partido. Yo creo que intentó de alguna forma plantear de anular ciertas cosas de Pachuca y ahí aprovechar sus virtudes, pero no salió ni una ni otra. Entonces, claro, responsabilidades tienen todos desde que pero ¿a quién pondrías como el principal? Enuméramelas. No, yo siempre voy a decir que los responsables principales son los jugadores, siempre, ¿no? Ahora, que no tenía, igual ves la banca y ahora ¿qué hago? Ya no lo disculpen tanto, lo están disculpando muchísimo. No importa, yo no lo estoy disculpando y creo que dentro de todas las declaraciones que ha hecho durante todo el año, estas últimas, que creo que estuvo más o menos certero en lo que dijo, yo creo que él trató de buscar o de encontrar la forma de reemplazar lo que no tiene. Y no le salió. Lo que no tiene, parte de la directiva. Lo que no tiene es autocrítica, Gaby. Y a mí me duele porque es un técnico mexicano. Mientras las expectativas son más altas, pues el fracaso es más doloroso, es mayor. O sea, tú sí lo pones como el principal culpable. Para mí es el principal responsable porque este Pumas fue reforzado
para pelear por entrar de manera directa? No. Por supuesto que No, sí. yo no lo creo. Yo Ya, creo en la que tenía buen delantera equipo. tú dices Espérame, que sí hicieron buena elección en la de delantera reforzarlo. vino Vite, que costó $7 millones. Trajeron media punta que era Ramsey. Bah. Lo trajo Efraín. Pero Vite lo Él pones decidió, realmente en esa línea no, Vite- No, frontal. Vite juega por No es fuera, por derecha, delantero, claro. ajá, es No, más por eso, volante, por es eso. volante. No, pero está Rubalcaba, estaba No, también el era Memote. JJ Macías. Claro, Y era Ramsey. Macía y Por era eso, Macía no. y era, Pero Caicedo no es un mal futbolista. El Memote, o Y sea, Memote no El estaba. sector Y ninguno defensivo. de los dos Perdón, por las cuando arrancó lesiones. el Porque torneo, la hiciste mayoría. mal tu planeación de en qué Cuando momento traer a arrancó el torneo, personalidades y la agarraste mayoría lo que de había. analistas decía que Pumas estaba para meterse como Y tú lo decías, por a ver, encima de analistas, Guadalajara. ¿tú lo decías? Yo sí pensé No. que Pumas iba a estar mejor. Yo no. Sin delanteros, Yo sin creo que- delanteros Sí, con sí, efectividad no pero puedes. tuvo- Yo pienso que no tenía un mal equipo. Me acuerdo perfecto, pero no le hubo un alcanzaba programa para de más. especialistas que pusimos quién clasificaba directo a play-in, quién pasaba directo y poníamos a Guadalajara un paso delante de Pumas, No, yo puse a porque Pumas tiene un mejor paso. equipo. No, yo yo no, creía sí, que Pumas de yo me rebote, si equivoqué. acaso play-in, Bien. pero yo no lo veía de manera Yo me directa. equivoqué, No, yo sí, pensaba- no. yo Yo- pensé que iba a terminar mejor Yo Pumas creí que no Guadalajara. le iba a alcanzar ni para el play-in. No, Sí. pero eso cuando bueno. al principio, no. A mitad de campeonato. Al principio, No, o sea, se puede decir que al principio jugó mejor de los resultados que obtuvo. Después ya empezaron los problemas y ahí el equipo se empezó a resentir. Si hubiera tenido el plantel desde un principio, yo creo que hubiera llegado mejor. ¿Cuándo llegó a este Keylor? momento. ¿En qué jornada llegó Keylor? Llegó en la 4. ¿Cuántos puntos tiraron con Parra? Exacto. De por sí, ¿Cuántos el partido puntos con son? Pachuca. ¿4 mínimo? El partido con Pachuca. Esos 4 lo ponían en otro lugar de la tabla y otro hubiera sido la llave. Ahora, ¿fue mala planeación de la directiva? Sí. Justificar, seguimos- ¿A quién culpas tú? ¿Cómo lo enumeras? ¿Es el Yo, tema del cuerpo a ver, técnico? ¿Es el directiva, quién? Juárez, porque también tuvo algo que ver con los jugadores Tuvo que algo pidió. que ver, nada más, fíjate. Y los jugadores, la realidad es que es una plantilla corta. O sea, no le vamos a pedir El a Pumas 11 no es malo. que clasifiquen los El primeros 11 5 no es lugares. malo. El 11 no es malo, también vino Angulo. No es malo, pero el tampoco 11 es no es un espectacular. equipo No, por eso. para jugar tan mal como A ida y vuelta jugó. no le gana a Pachuca. Aquí se dijo Pero que si Pumas tuviera- iba a hacer que los demás se espantaran. O sea que tú dirías sangre. Efraín Juárez Para mí es vete el máximo o Efraín responsable. Juárez. Ok, Yo entonces no, Yo te tú voy a decir ya por lo qué. dices. no, yo creo que... ¿Lo aguardas? Sí, yo creo Pero el que... torneo pasado ¿quién? tuvo 6 ganados, 3 empates Claro. y 8 Está bien, pero el descalabros. torneo Tampoco pasado fueron buenos números. no llegó desde un principio. Sí, fue de bomberas. Llegó ya durante el torneo. Es similar lo del torneo pasado con este. ¿Pero qué cambió el equipo? Se dijo que en este torneo iba a cambiar. Dime Bueno, qué cambió, está Gaby. bien, Del pero torneo cuando él llega. en cuanto a le agarra el resultados y a equipo. porcentaje, ha sido similar el del torneo pasado El con porcentaje es muy malo, Gaby. este. Y al menos 40%, formas. creo, algo así, 41%. O sea, en forma se te hace que le diste algo distinto a este equipo de Pumas para decir, bueno, No, pero- está con un proceso y hay que aguantarlo. No, yo creo que le ha errado en momento. A mí me parece que es un técnico joven, que ha cometido ciertos errores, que todo esto le tiene que ser experiencia, que empezar de cero otra vez el proceso, no sé si es bueno para Pumas, pero que si se da cuenta de lo que corrige, porque esto es internamente, porque a lo mejor públicamente va a decir otra cosa, pero estando internamente con la directiva, haciendo el balance con los jugadores, a ver, ¿les parece que esto estuvo bien o esto estuvo mal? ¿Qué tenemos que mejorar acá? Y llegar a acuerdos con la directiva y decir, bueno, necesitamos estas 3 posiciones que tenemos que reforzar bien. Partiendo del sistema que queremos utilizar y de las condiciones que tiene Puma para contratar, yo le doy el apoyo para el próximo torneo. Se va a quedar. Lo que Sí, pasa es que hay que ver el probablemente. diagnóstico de este equipo. Este equipo tenía para más. Se queda corto. Ese es mi punto de vista, no quiero convencer a nadie. Sí, sí, sí se queda corto. Se queda corto, porque este Pumas, ningún extranjero, Navas, porque lo ha venido resaltando a lo largo de su carrera, pues es un muy buen arquero. Pero de ahí en fuera, dime qué figura tuvo Pumas. ¿Qué jugador de Pumas de la cantera destacó? No, de la Bueno, pero eso ya No, de es cantera otra está cuestión. ¿Qué desaparecido. garra tuvo Pero, este equipo? a ver, No tuvo garra. ¿Qué pero estilo Efraín tuvo este intentó- equipo? Ayer se muere de nada, hombre. Pero intentó poner jóvenes, o sea, intentó revivir a la cantera, porque puso varios jóvenes. ¿Pero por Porque necesidad o nece- porque está bien. estaban en un proceso? No, por necesidad. Por necesidad. Es que normalmente te va a pasar por necesidad, pero después tiene que darle la continuidad. ¿Qué pasó con el portero? Lamentablemente no salieron las cosas. Si ayer no se Entonces, equivoca Keylor, estarías hablando de un gol de No, le tuvo que diferencia. haber Y hecho te dos. permite el plan de Le tuvo que partido. haber hecho 2 más Pachuca, hombre. ¿De qué me hablas? Sí, ¿Cómo, pero cómo los que te- entraron No, tuvo que ver directamente Keylor Navas. A mí- Ahora, ¿en qué momento se lesiona JJ? Que estaba tomando un buen nivel Y Memo, y que no y llegues Memo. con Carrasquilla
Llegar con plantel completo contra Pachuca es otra cosa. Ahora, Carrasquillo hubiera sido otra pecó cosa. de soberbio Pero te Efraín. lo vuelvo a decir, Sí. Munir, tuvo plantel completo y no jugó bien al fútbol. Entonces, pero- ¿por qué me dices pero- que esperabas más Porque de Pumas? Macías por se partido. lesionó contra Cruz Azul. Entonces, ¿por qué esperabas más de Entonces, Pumas? fue la ausencia. Porque Pero- con ese plantel... ¿Cuánto tiempo le tienes que dar a pero un sí director hubo. técnico? En la temporada regular, no quiero analizar nada más lo que pasa ayer, porque estamos analizando lo que pasa ayer porque tuvo ausencias. No, analicemos todo lo que pasó antes de ese partido. Cuando Efraín Juárez decía, jugamos muy bien, no jugaban bien. Cuando Efraín Juárez decía, no, hombre, este equipo tiene garra. Pero no, ¿Es no, mejor que no, Pachuca? pero no te ¿Tiene mejor guíes con plantel que eso. A mí me gusta más. Oye, les tengo que cambiar rápido el Claro, tema. Por eso, pero Pachuca quedó a deber y recompuso. Lo que Por menos para el mencionaron, juego lo de ayer. José Juan Macías, ya con permiso se va que porque se quiere operar en Estados Unidos y pues el equipo se supone que lo iba a tener con un año más y no. ¿Este jugador realmente va a acabar pesando la baja o ni siquiera tuvo que haber llegado al equipo de Pumas? No, va a tener que traer un nuevo centro delantero, porque en realidad ha podido jugar muy poco Macías. Lo que jugó por momento lo hizo bien, hizo algunos goles, pero nunca estuvo a disposición al 100% para Efraín. Hizo Y 4 goles, es un ¿eh? Sí, Sí. pero no 4 importa, está él y bien. 4 aunque haga el 4 goles. En 331 minutos. Pero si lo tuviste los 17 partidos de la liga y te mete 4 goles... Pero no fueron 17, está pero bien. llega después. Por eso ¿te te acuerdas esa digo. prueba? Pero si lo tienes 5 partidos porque los otros 12 estuvo lesionado, estaba, sí. pues entonces es un desperdicio, por más que te haya metido 4 goles, porque el próximo torneo también va a estar lesionado. Que ayer sí Lamentablemente- pesó que no estuviera. Munir, Sí, claro, porque El plan de era- partido fue totalmente ¿habrías Claro, porque traído necesitaba un centro a un delantero. jugador que tú sabes que de alguna manera tenía esa tendencia a la lesión? Porque hay estudios que le estaban diciendo eso desde que estaba en el Guadalajara respecto a este jugador. ¿Fue buena toma de decisión? A ver, hasta el momento en que le caen encima y se le vuelve a lastimar la rodilla, estaba haciendo una buena decisión. volviendo. Creo que aciertan en dar una oportunidad a un jugador mexicano que no ha tenido suerte entre que decidió mal el equipo al que se fue a Europa, donde el técnico no lo había pedido, se fue de un León donde estaba pasando un muy buen momento y que las lesiones no le han permitido jugar. Yo creo que acertaron en traerlo. Lo que la lesión le acaba pasando Lo que pasa es que no está lo fuera de traen. las manos de Pumas, de Efraín y del que lo decidió traer. Y Lo del que pasa es que mismo no lo jugador. traen, no lo traen, porque es diferente, porque Macías llegó prácticamente a ofrecerse Sí, con fue un Pumas acuerdo. y dijo, a ver, a mí lo que menos me importa es el tema del salario y el tema del contrato, denme oportunidad de mostrarme y después platicamos. Si se dice que Pumas estaba con la idea de volver a darle la oportunidad a pesar de esta última lesión. Ahora, lo de Macías no me parece el problema. El problema es que no trajo a Efraín, un colombiano, después de haber estado en el fútbol de Colombia, ya no sé si pasa por la directiva, pues traes un delantero colombiano, si ya conociste el mercado allá, eso es lo No que te vayas muy lejos. necesitaba, Dime que Pumas. no quisieran al 9 de Juárez, a Estupiñán. Ah, Estupiñán, claro. ¿Por qué Juárez tiene un 9 matón que te remata muy bien de cabeza? Porque hay una que sirve buena de poste? planeación respecto a las A eso vamos. necesidades del equipo. De la baraja de mexicanos, ¿a quién te traías si no era JJ? ¿Quién estaba disponible mexicano que te sirvieran como 9 nominal de Para- Pumas? No, y La además hormiga. esa Contaditos, posición, ¿eh? no hay- Y que estuvieran disponibles. A la es hormiga, difícil, yo creo. es una Trae un posición colombiano, venezolano, ecuatoriano, pero escoge bien. Mira, esto es importante, fíjate, de Pumas, ¿eh? Su último título, bueno, fíjate, tiene Hace 15 años, ya dijiste, hace ya, 15 años. Quinceañera. Tiene 3 semifinales. Es que No hay hablamos chiste, de que por Pumas cierto. es grande, ¿no? Y los quinceañeros, fíjate cómo para ellos son 3 semifinales, en la apertura 2018, en la apertura 2021 y en la apertura 2023. Han llegado solamente a una final en el 2015, ¿ok? Y de 28 torneos, en 16 no han entrado a la liguilla. Es mucho que tú como Pumas, en 28 torneos, solamente estés en 12. Pues la verdad estamos hablando de que esta no es casualidad. Y por Pumas eso viene se el tema de la considera grande por afición la que se ha afición estado manifestando. Y por sacar jugadores. No lo ha logrado Pumas. Y te encanta meterle limón a la herida. Es que- son estadísticas que, Pero que sí, la sí, verdad, sí, o sea, sí, todos los totalmente. jugadores que están ahora no tienen que hacerse cargo de los De hace 10 años. 18 años. Siempre. Pero se han dejado de hacer Pero cosas. 100%. Dejaron de sacar Cosas. jugadores. No se trabaja en la cantera. Por cierto. Dejaron de comprar bien en Sudamérica. Bueno, pero Sí. el que no se trabaja en la cantera tampoco pasa por Efraín Juárez y por los jugadores que están en el primer equipo, ¿no? O sea, yo creo que viene más desde atrás Bueno, y más entonces, arriba. para ti no hay culpables, no hay responsables, No, fue una sí, mala sí, noche. todo hay Ya no todo vamos a tiene- buscar culpables. De hecho, A mí no me gusta echar para mucho culpa, tranquilizar este pero tema, sí. hablando del rival de ayer, de Pachuca, tenemos una entrevista exclusiva de Armando Martínez porque sabemos que habían por ahí varios temas sobre la mesa que nos habían contestado y acaba contestando.
No, mira, como lo he comentado con varios amigos y compañeros, el fútbol es la única industria en el mundo que conozco donde la regamos y la cagamos 40, ¿eh? Y el que acaba tomando la responsabilidad es uno solo, ¿no? Así es el fútbol, por desgracia, ¿no? Lo único que te puedo decir fue una decisión muy difícil, muy, muy difícil, tomada por el cuerpo directivo, con mi brother y con todos, ¿eh? Y nos costó mucho trabajo, ¿eh? A mí en lo personal me dolió también, por lo mismo que te digo, que a final de cuentas tiene que uno ser el responsable y acabamos todos y nada más uno es el que carga con todas las cuentas y así es, ¿no? Entonces, pero ya eso no quisiera tocar ese tema, ya salió, no, como lo dices tú, no es la filosofía del club, pero ahora ya tenemos que ver para adelante qué viene y como te digo, hay que sacar un resultado positivo el próximo domingo, si no de nada sirve esta reacción que tuvimos ayer, ¿no? La emergencia que se dio, porque la decisión se tomó el domingo pasado en la noche, bueno, no pasado porque ya ves que se vino la fecha FIFA, sino de hace 12, 14 días, en la noche, ¿eh? Y cómo será el Tano y cómo estará metido con nosotros y cómo creerá en los proyectos que él agarró y se vino de inmediato y dijo, mira, ahorita lo único que quiero concentrarme es en los partidos que vamos a ir paso a paso, y luego hablamos de lo que venga y luego hablamos de mi contrato y luego hablamos de todo lo demás, ¿no? Entonces eso habla muy bien de un técnico que se la juega con una institución y que está ahí, ¿no? Entonces, ahorita hay que apoyarlo con todo para seguir adelante. Yo ahorita lo único que te puedo decir es de quién está, ¿me entiendes? Y es el Vasco y nosotros apoyamos con todo al Vasco, ¿eh? El Vasco tiene un gran bagaje y tiene una gran experiencia en mundiales. Este va a ser su tercer mundial, ¿eh? Y conoce perfectamente bien la idiosincrasia del jugador mexicano, conoce muy bien además el torneo, ¿eh? Y acuérdate que siempre en los partidos amistosos antes de llegar a los mundiales, siempre han surgido algunas dudas con todos los entrenadores, ¿no? Y yo veo también, porque veo que dicen mucho de la repetición de alineaciones y todo. La otra vez le dije a mi gente de inteligencia deportiva, le digo, oye, a ver, nada más de curiosidad, ¿eh? Dije, sácame cómo han estado los últimos técnicos, quién ha repetido una alineación en un juego amistoso de los últimos 4 o 5 técnicos de la selección, antes de un mundial, nada más de curiosidad. Están chambeando en eso, porque así de acordarme yo, todo el mundo quiere aprovechar los últimos momentos para seguir viendo gente, ¿no? Yo creo que el Vasco ya debe tener definido el 70 al 80% de su plantel, ¿eh? Sabemos que también ya cuando llegan los torneos, los jugadores se meten de lleno al Mundial y casi siempre, a excepción de este último que también fue por cuestión de que no la metimos, porque si la hubiéramos metido, se hubiera calificado y hubiera sido el único equipo de no sé cuántos torneos que hubiera pasado a la siguiente ronda y a lo mejor muchas cosas no se hubieran visto tan graves como se ven ahora, ¿no?